de juntarnos aquí en este lugar para traer honra y gloria a su nombre y así también ser edificados con la preciosa palabra del Señor. Vamos a ver si aparece. Ok. Muy bien, hermanos. Vamos a estar, bueno, tengo entendido que voy a estar hoy, ya estoy aquí, estoy seguro de eso, y también el domingo. Entonces los hermanos hicieron un calendario en donde ellos decidieron dónde iba a estar cada noche y cada domingo. Entonces aquí soy hijo de dominio, así que voy donde me llevan, ¿verdad? Y en el calendario que ellos organizaron, pues estaba que hoy íbamos a estar aquí, aunque entiendo que no es noche de reunión, pero qué bueno que se pueden reunir cuando no sea noche de reunión. Muy bien, vamos a tratar este tema. Le prometo desde ya que no lo vamos a terminar, porque quizá tendremos 2 oportunidades no más y necesitamos 8 oportunidades. Así que si usted quiere tener acceso a las notas, pues se puede. Estamos en la época comercial, así que lo podemos vender. Tengo 2 precios para ellos, usted escoge cuál de ellos, regalado y gratis. Así que cualquiera de los 2, solo tiene que enviarme su correo electrónico los hermanos pueden ponerlo en la página de la iglesia. Muy bien, los amores prohibidos. Ese va a ser nuestro tema. Amores prohibidos. También, hermano, hay amores que son permitidos y ordenados para nosotros los creyentes. Normalmente los amores que son prohibidos, hay razones por las cuales Dios dice que esos amores no los debemos tener y no debemos cultivarlos en la vida nuestra. Entre esos amores que son permitidos y ordenados por el Señor tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el amor a Dios. La Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma. Ese es un amor permitido y ordenado por Dios para nosotros los creyentes. Pero también está el amor al cónyuge. Esposo debe amar a la esposa y la esposa debe amar al esposo. En tercer lugar está el amor a los hijos, en donde padres y madres debemos amar a nuestros hijos. En cuarto lugar está el amor al prójimo. En quinto lugar, el amor a los hermanos. Y en sexto lugar, el amor a la palabra del Señor y a la obra del Señor. No importa el orden de esos amores permitidos y demandados. Debemos tenerlos y debemos cultivarlos. Pero a la vez también encontramos en la Escritura amores que son prohibidos para nosotros los creyentes. Vamos a estas 2 porciones que tenemos allí. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera epístola de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Dice así, no améis al mundo. Ahí tenemos el primero de esos amores prohibidos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos un poquito atrás a la epístola de Santiago, capítulo 4, versos 4 y 5. Santiago, capítulo 4, versos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano,
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas por medio de su preciosa palabra. Siempre que hay una prohibición, viene la interrogante normal y común. ¿Por qué? A veces los creyentes somos como los niños entre los 2 o 3 y 5 años. Los que somos padres y hemos pasado por esa etapa con niños, usted le dice al niño tal cosa y el niño dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y normalmente nosotros queremos muchas veces saber los por qué de las prohibiciones que tenemos en la palabra del Señor. Hermanos amados, la Escritura nos menciona varios amores que son prohibidos para nosotros los creyentes. Ahora, ¿por qué razón es que esos amores son prohibidos para usted y para mí como personas que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Estos amores son prohibidos porque son perjudiciales para el buen desarrollo de la vida del creyente. Esa es la razón por la cual Dios ha dicho, no ames esto, no ames aquello, no ames lo uno, no ames lo otro. Son perjudiciales para nuestro buen desarrollo en la vida cristiana. Así que tenemos que creerle a Dios, aunque de repente Él está prohibiéndome amar algo que me gusta, que quiero o que prefiero. Si Dios dice no amarlo, debo creerle a Dios. Porque aunque de momento yo no lo entienda, o usted no lo entienda, algo hay de negativo en ello y por esa razón Dios ha dicho no. No améis al mundo o no améis cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué sucede, hermanos amados? Dios los prohíbe porque su amor, o sea, el amor que Él nos tiene, quiere en su amor evitarnos el sufrimiento y el dolor que estos amores producen en la vida del creyente. Es por esa razón que Dios dice, no amen tal cosa, porque al amarla eso va a producirnos dolor o sufrimiento. Y Dios en su amor quiere evitarnos ciertos sufrimientos que van a venirnos como consecuencia de amar lo que Dios no quiere que amemos. Y vamos a ver de entrada por lo menos 6 amores prohibidos en la palabra de Dios. No que esos sean todos, pero creo que son los más abundantes, los más comunes, son las cosas en las que con mayor frecuencia nosotros los creyentes a veces estamos cayendo. Y son los que más daño hacen a la vida nuestra. Amores prohibidos. El primero de ellos, el amor al mundo. Ese es un amor prohibido. Y cuando hablamos de amor al mundo, no estamos hablando de amar el sol, la luna, las estrellas, la creación. No, estamos hablando de el sistema pecaminoso gobernado o controlado por el Dios de este siglo llamado Satanás. Ese sistema pecaminoso es el que el Señor nos prohíbe a nosotros amar y todo lo que involucra este sistema. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 15 nos dice, 2:15 de Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Note que ese es un imperativo, o sea, mandato, es orden. No hay que amar el sistema pecaminoso del mundo. Podríamos ponerlo de otra manera. Es el hecho de tener afinidad a aquellas cosas
que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, o permisividad en nuestras vidas de aquello que es naturalmente malo. Lo consentimos, lo permitimos o tenemos afinidad hacia ello. No améis al mundo. En el idioma original, el griego, que es en el que se escribió todo el Nuevo Testamento, se usan varias palabras diferentes para referirse a lo que nosotros conocemos como mundo. Una expresión sinónima es siglo, que se refiere también a lo mismo. Se usa la palabra cosmos, se usa la palabra aion y se usa la palabra oikomené. Son tres términos diferentes para referirse a aspectos diferentes de lo que es el mundo. Pero no está refiriéndose al mundo material o a la materia, sino al sistema pecaminoso del mundo, lo que se le conoce como el cosmos. O también se relaciona con ello la expresión o la palabra oikomené, que tiene que ver con el mundo habitado o poblado con todas sus prácticas y sus costumbres. También se usa la palabra siglo. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, el capítulo 12 y el verso 2, dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Ahí la palabra es mundo. No os conforméis a este siglo o a este mundo. Al contrario, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no hay que amarlo, ni tampoco hay que conformarse a este mundo o a este siglo. Conformarse es vivir de acuerdo a sus normas, de acuerdo a su filosofía o de acuerdo a sus principios. Y contra eso tenemos nosotros la prohibición de parte del Señor: no améis al mundo. Y este es uno de los amores prohibidos que vamos a procurar estudiar un poco más adelante. El segundo que tenemos es el amor al dinero. Tanto nos gusta el mundo, ¿verdad? Y tanto también nos gusta el dinero. ¿A quién no le gusta la plata? A todos. Sin embargo, la Escritura nos prohíbe no el hecho de hacer dinero o tener dinero o ganar dinero. Eso no está prohibido. La prohibición del Señor es poner el amor en el dinero, la confianza en las riquezas. ¿Y por qué razón el Señor prohíbe eso? Pues precisamente porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, nos va a traer problemas, nos va a traer dificultades, y Dios en su amor quiere evitarnos el sufrimiento, el dolor, por amar lo que no debemos amar. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 9 y 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está, es muy claro lo que Dios a través del apóstol Pablo aquí nos enseña. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Y es interesante que cuando nosotros vemos nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta que muchos de los males están movidos precisamente por el amor al dinero. No por el dinero en sí. El dinero debemos usarlo como un medio, pero no como un fin.
Es necesario, es útil para solventar y sobrevivir y cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Lo que el Señor prohíbe es que pongamos y tengamos amor al dinero. ¿Por qué razón? Dice que vamos a ser traspasados de muchos males. Y según lo que Pablo revela aquí, varios hermanos de la iglesia de Éfeso, que era donde Timoteo estaba y a donde le llegó la carta a Timoteo, varios hermanos habían ido tras el dinero, amaban el dinero y como resultado se desviaron de la fe. Y como segundo resultado fueron traspasados, dice Pablo, de muchos dolores, desviados de la fe y traspasados de muchos dolores. Los creyentes, hermano amado y hermana, debemos tener el concepto correcto, el concepto bíblico en relación a las riquezas. Debemos tenerlas como un medio, pero nunca como un fin. Y dice Pablo que el que quiere enriquecerse va a caer con facilidad en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Por qué razón? Porque como quiere tener, no le va a importar el medio. Para él entonces el fin justifica los medios. Puede ser mal habido, puede ser de cualquier otra forma con tal de tenerlo. Y a eso lleva a muchos el amor al dinero. Y por esa razón Pablo dice que no debemos tener el amor al dinero. Vamos a Eclesiastés capítulo 5. Libro de Eclesiastés capítulo 5, versos 10 y 11. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Verso 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ese es el concepto escritural en relación a las riquezas. Y el verso 14 dice, las cuales se pierden en las malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esa es la descripción de Dios en relación a lo que son las riquezas. ¿Usted quiere saber si ama el dinero o si no lo ama? ¿Cuánto le duele perder? Digamos $100. ¿Demasiado? ¿Cuánto le duele dar al Señor, a la obra del Señor? Sabe que el que ama al dinero da lo menos posible, porque no se quiere deshacer de él. Quiere más y más y más y más y más. Hay muchos creyentes que es como una herramienta que usan los agricultores en el campo. El azadón. ¿Lo conocen? El azadón, mire, solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro. Entre más le da, más para él, para adentro. Hay creyentes que son como el azadón, solo para ellos, solo para ellos, solo para ellos. Nada para afuera. Pero también hay otro instrumento que se usa en el campo, que ese debe ser el de nosotros espiritualmente. La pala, ¿la conocen? ¿Puede con la pala darle para adentro? Casi no, solo para afuera, solo para afuera, solo para afuera. Sí.
¿Qué somos? ¿Asadón o pala? Yo no sé. Pero eso va a mostrar si estamos realmente amando al dinero o no. Si estamos usando el dinero como medio para el engrandecimiento de la obra del Señor, o lo amamos tanto que nos tornamos o nos convertimos en mezquinos. Tercer amor prohibido. Eso, qué rico, ¿verdad? El sueño. ¿A cuánto les gusta dormir? A algunos les gusta tanto que vienen aquí a dormirse también. Sí. Y algunos no duermen, roncan. Y la Escritura nos prohíbe amar al sueño porque hay consecuencias negativas. Recuerde que la razón por la cual el Señor nos prohíbe es porque su amor no nos permite o quiere evitarnos el sufrimiento y el dolor por el daño que estos amores hacen a la vida del creyente. Amor al sueño. No está el Señor condenando el hecho de que usted duerma y descanse lo que su cuerpo necesita para descansar. Descansar es bíblico. Abusar de eso, ahí ya no. Ahí ya estamos cayendo en una situación que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 20 y el verso 13. Proverbios capítulo 20 y verso 13. Dice así: no améis el sueño. Así de claro, hermano. No améis al sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Cuánto puede ganar el que se dedica solo a dormir? Nada, hermano. Es carga. Y si es miembro de una familia, entonces es parásito familiar, porque solo duerme y duerme y duerme. Y dice: no ames al sueño para que no te empobrezcas. El vivir solamente dedicado a dormir y dormir y dormir produce pobreza. Y Dios, amado hermano y hermana, no quiere que nosotros vivamos en extremas limitancias por haraganes. No. O por negligentes. No nos promete Dios que por ser creyentes entonces vamos a estar llenos o cubiertos de riquezas o de bienes materiales. No, ese es un falso evangelio, esa es una falsa filosofía, pero sí nos promete proveernos de lo necesario. Ahora bien, aquella persona que se dedica nada más que a dormir o a haraganear, decimos en mi país, es un holgazán, o sea, no hace nada. En el área de la apicultura dirían es zángano, le llaman allí, que solo vive comiendo de los demás, de lo que las abejas obreras producen, de eso vive, es un zángano, nunca trabaja ese. Y dice la Escritura, vendrá a pobreza. Hay que descansar, hermano, pero solo lo necesario, no más que eso. Y en cuarto lugar, el cuarto amor prohibido es el amor al vino. Amor al vino. Proverbios capítulo 21, versículo 17. Eso también es porque se vuelve en algo perjudicial para la vida de nosotros los creyentes. Dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos, ¿qué va a pasar con él? No se enriquecerá. O sea, le va a pasar las mismas del que solo vive durmiendo. Se va a empobrecer. Y por esa razón, este amor el Señor lo prohíbe para el ser humano y muy específicamente para nosotros los creyentes. Cuando alguien es dominado por el vino, podríamos decir por los vicios, la borrachera o algo por el estilo, generalmente nunca prospera. Y si ha prosperado en algo y no le pone freno a esto, va para abajo, para abajo, para abajo y va a terminar en desgracia, en pobreza. No améis al vino.
El quinto amor prohibido, el amor fingido, lo menciona el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, el capítulo 12 y el verso 9. Romanos 12, 9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el sexto amor prohibido que nosotros tenemos es el amor propio. Me quiero tanto, me amo tanto, me deseo tanto, me cuido tanto, que no me importa a costas de qué o por sobre quién, pero estoy teniendo amor propio. El Señor prohíbe también esa clase de amor en la vida de nosotros los creyentes. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí tenemos 6 de los amores prohibidos en las Escrituras para nosotros los creyentes. Lo ideal sería que profundicemos más en cada uno de estos amores para entenderlo mejor y ver cuáles son las desventajas y de qué cosas el Señor nos está librando al prohibirnos a nosotros amar al mundo. Vamos a empezar a pensar en el primero de ellos, el amor al mundo. Y estaremos pensando en las consecuencias de amar al mundo. Hay varias consecuencias o resultados que van a sucederle al creyente cuando éste decide amar al mundo. Este pasaje de 1 de Juan 2:15 al 17 y Santiago 4:4 y 5 ya lo hemos leído, así que no lo vamos a leer. Consecuencias de amar al mundo. Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias de amar al mundo. Y vamos a ver las cosas a las cuales el amor al mundo va a llevarle al creyente. Amado hermano, dejarse arrastrar por el amor al mundo no es exclusivo para creyentes tiernos. Cualquier creyente, hermano, está expuesto a en un momento determinado de su vida caer en el amor al mundo. A veces pensamos que los peligros en la vida del creyente se dan solamente en ciertas etapas o épocas de la vida cristiana. Amado hermano, siempre tendremos peligros. Por esa razón es que no nos debemos dormir espiritualmente. No nos debemos confiar espiritualmente, porque siempre van a haber peligros de ser arrastrados hacia algo o hacia alguien que al final va a alejarnos del Señor. No somos inmunes, hermano. No hay ninguna cosa que nos lleve a nosotros a alcanzar inmunidad contra el pecado. Ninguna cosa. Por esa razón necesitamos estar en una permanente vigilancia moral de nuestra propia vida. Hay cosas que nunca debemos olvidar. Una de ellas es que no tenemos inmunidad contra el pecado. La otra de ellas es que no estamos ni obligados ni condenados a fracasar. O sea, podemos tener victoria constante en la vida cristiana, desde el comienzo de la vida cristiana hasta el final de la vida cristiana, o hasta cuando el Señor venga por nosotros, o cuando le cantemos más allá del sol. ¿Sabe qué es eso? ¿O no quiere que le cantemos más allá del sol? O cuando la trompeta del Señor suene. No les gustan esos cantos, ¿verdad? Pero hermanos, hasta que partamos de este mundo,
habremos nosotros terminado nuestra carrera y habremos escapado de todos los peligros que hay en el mundo. Por esa razón, necesitamos una permanente vigilancia moral de nosotros mismos. No importa si tiene 10 años de vida cristiana. No importa si tiene 20, 30, 40, 50 o más. No importa cuán larga haya sido su trayectoria. No importa cuán destacado sea su ministerio. No importa cuán grande sea su responsabilidad en la obra del Señor o en la iglesia local. No somos inmunes. Es posible que el creyente pueda comenzar la vida cristiana muy entusiasmado, con muchas ganas, con mucho celo, con el deseo de envejecer en el ministerio, pero que por un descuido termine amando al mundo y desviándose del camino del Señor. Ahora, ¿a qué nos va a llevar el amor al mundo? Nos va a llevar a 5 cosas. Vamos con la primera. El amor al mundo nos va a llevar a mezclarnos con el mundo. Amado hermano, todas las caídas del creyente son paulatinas, o sea, poco a poco. El creyente no se cae de un solo. El creyente no fracasa de un solo. El creyente fracasa de una manera gradual. Comienza a dar pasos de descenso moral y espiritual, y cuando menos se acuerda, está donde no debe estar. Es poco a poco. No es que se va de un solo, no es que fracasa de un solo. En los aspectos de la vida cristiana es un alejamiento paulatino del camino correcto y del Señor el que se va produciendo. Y eso es, hermano, en todo tipo de mal. Cuando un esposo le es infiel a su esposa, eso no sucede de la noche a la mañana. O ya puede ser al revés, tampoco sucede de la noche a la mañana. Ese es un proceso lento de descenso moral y espiritual en la vida de la persona, que a la postre le va a llevar a algo semejante. Y así sucede en todas las desviaciones. Entonces el amor al mundo va a llevarnos a mezclarnos con el mundo. Vamos a ver ejemplos de eso cuando lleguemos a estudiar esta primera cosa a la que nos llevará el amor al mundo. En segundo lugar, el amor al mundo nos va a llevar a adaptarnos al mundo. Adaptarnos al mundo, o sea, poco a poco nos vamos a ir pareciendo a la vida de los del mundo. En tercer lugar, el amor al mundo nos va a llevar a desear ser como ellos. Hablar como ellos, actuar como ellos, vestir como ellos, caminar como ellos, en todos los aspectos nos va a llevar a desear ser como el mundo. La cuarta cosa a la que nos llevará el amor al mundo es que nos va a llevar a querer combinar las cosas de Dios con las cosas del mundo. O sea, queremos hacer allí una mezcla. Sí, yo soy creyente, pero me gusta tal cosa que ya sabe que es del mundo. Sí, yo voy a la iglesia, pero hay ciertas ocasiones que va a jugar tal partido y todo lo demás me corro, me quedo o uso cualquier excusa. Fíjese que hay creyentes que cuando su equipo favorito va a jugar, eliminan el culto. Sí. O cambian la hora. Preferencia. Pero también en quinto lugar, hermanos, el amor al mundo nos va a llevar a abandonar al Señor y su obra. Estas son 5 cosas a las cuales nos va a llevar a nosotros el amor al mundo. Recuerde, hemos mencionado que cuando hablamos de amor al mundo, nos referimos a la afinidad que tenemos a esas cosas, a la permisividad de esas cosas en nuestra vida, esa inclinación a aquello que ya sabemos que no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Muy bien, comenzamos con la primera cosa a la que nos va a llevar el amor al mundo.
nos llevará a mezclarlos con ellos, con el mundo. Y tenemos el ejemplo en las Escrituras del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se mezcló con toda clase de gente en el momento que ellos van a salir de Egipto hacia la tierra prometida. En ese viaje, sí, gracias. El problema es que ya con agua yo llego hasta las 2 de la mañana sin dejar de hablar. Nadie se va a caer, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien. Entonces aquí en este momento, cuando Dios llamó a Moisés y lo envió para que fuese a Egipto y liberara a su pueblo, era al pueblo de Israel a quien Moisés iba a sacar. Israel tenía su sistema de gobierno interno, por así decir, que eran los ancianos de la nación. De esa manera, había cierto tipo de gobierno en la nación de Israel. Y todos los asuntos de suma importancia de la nación eran en esa época los ancianos de la nación los que tomaban las decisiones. Moisés, que era el líder, juntamente con su hermano Aarón, y los ancianos de la nación de Israel fueron permisivos. Amado hermano, la permisividad de aquello que no nos conviene siempre terminará perjudicándonos. Le repito, la permisividad de aquello que no nos conviene siempre terminará perjudicándonos. Eso pasa en la iglesia local. Por esa razón, algunas iglesias locales que eran iglesias de sana doctrina están desviándose por la permisividad. Eso pasa también en la vida personal de cada uno de nosotros los creyentes. Cuando empezamos a ser permisivos con cosas que no convienen en la vida nuestra, entonces con el correr del tiempo podemos llegar al fracaso y a tener efectos negativos en nuestra vida. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. El libro de Éxodo, el capítulo 12. Ahí tenemos la historia en donde Israel sale de Egipto. Y mire lo que sucede. Capítulo 12 de Éxodo, versos 37 y 38. Dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Podemos imaginarnos, hermanos, a esta gran cantidad de personas. Solo israelitas, 600,000 adultos por lo menos. Y luego están todas las mujeres y luego están todos los niños que normalmente siempre han sido mayoría a través de toda la historia. Además, gran multitud de toda clase de gente, o sea, de todos los demás que no eran judíos o no eran hebreos, también decidieron irse juntamente con los israelitas. Se les pegaron, se mezclaron con ellos, determinaron comenzar el camino juntos por el desierto. Amado hermano, aunque pareciera una gran cantidad de personas que están siendo liberadas, no todas eran realmente a los que el Señor había mandado a liberar. Es muy probable que esta clase de gente, que era una gran multitud, eran igual o quizá más que los israelitas.
Pero ahora usted puede ver a una gran cantidad de personas, multitudinaria, saliendo de Egipto y yendo a la tierra prometida. Moisés, Aarón y los ancianos de la nación pudieron perfectamente haber dicho: lo sentimos, ustedes no son israelitas, ustedes no tienen ni arte ni parte con nosotros, así que no podemos andar juntos. Deben quedarse. Pero parece que no hubo ninguna protesta, ni de Moisés, ni de Aarón, ni de los ancianos de Israel. Y sale la gran multitud de allí. Ahí comienza la mezcla. Y con el correr del tiempo, hermanos, esta mezcla va a tener influencias. Las influencias son mucho más poderosas de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por ejemplo, al mezclarnos, seremos influenciados por ellos. La influencia externa, hermanos, tiene dos características: es poderosa y es peligrosa. Veamos ahora en Números capítulo 11. Esta misma gente que se había mezclado con el pueblo de Israel, en donde Moisés, Aarón y los ancianos de la nación fueron permisivos, les crearon problemas a los israelitas años más tarde. Capítulo 11, versículos 1 al 5. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Quiénes fueron los primeros de toda esta gran multitud? ¿Quiénes son los primeros que se acuerdan de lo que tenían en Egipto? No fueron los israelitas. Fue la gente que se mezcló con ellos. Note bien el verso. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. En ellos comenzó el deseo de la papa, los repollos, los melones, los sacos y de todo lo demás. En otras palabras, de todo lo que había en Egipto, donde estaban anteriormente. Y al parecer los hijos de Israel, pues solo había que enseñarles la cebolla y ya les daban ganas. Solo había que mostrarles los ajos y ya los querían. Pero note que esta gente que se mezcló con ellos, con el correr del tiempo les crearon problemas. Porque fueron ellos los iniciadores, los incitadores a pedir comida al estilo egipcio. Hermano amado, cuando nosotros permitimos esta clase de influencias y se da esta clase de mezclas entre nosotros los creyentes, la influencia externa de ellos hacia nosotros va a ser poderosa y va a ser peligrosa. Cuando menos acordemos, vamos a estar deseando lo que ellos comen, deseando hacer lo que ellos hacen, porque se crea una familiaridad. Y sabe que en la iglesia de hoy sucede lo mismo. Muchos están en la iglesia y muchos están en el cristianismo porque les conviene. Les conviene, no por convicción. Al Señor se le sigue por convicción, no por conveniencia. Se es miembro de una iglesia local por convicción, no por conveniencia. Cuando lo hacemos por convicción, nada ni nadie nos hará desistir.
Pero cuando lo hacemos por conveniencia y llega el momento en que ya algo no nos conviene, entonces desertamos. Conectémonos un poquito con Éxodo capítulo 16, versos 1 al 4. Allí los israelitas también tuvieron el deseo de querer, o sea, se rebelaron, por así decir, contra el Señor y están pidiendo allá al Señor que les cambie el menú. Capítulo 16, versos 1 al 4. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y fue así entonces como Dios determina darles a ellos el maná, comida del cielo o pan del cielo. Hermanos amados, este amor al mundo que va a llevarnos a mezclarnos a él con sus influencias que son poderosas, van a llevarnos de repente a tener prácticas como las del mundo. Las prácticas mundanas tienen una influencia poderosa en nuestras vidas cuando nosotros permitimos que eso se dé. Pero ¿cuál es el llamado del Señor? El llamado del Señor es el mismo que ha estado desde antaño. Es el mismo que ha hecho desde hace muchos años atrás. Y su llamado es a salir de en medio de ellos y a no mezclarnos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios el capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice Pablo de la siguiente manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos. Pero es interesante que cuando vamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento, Dios, hablando al pueblo de Israel, lo pone usando otras palabras con las cuales quizá estemos también bastante familiarizados. Vamos a Jeremías capítulo 15. Libro del profeta Jeremías, el capítulo 15, versículos 19 y 20. Jeremías capítulo 15, versos 19 y 20. Dice así: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y note esta frase: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Eso es absolutamente claro, hermano. Son ellos los que no son creyentes, los que son mundanos, los que no son hijos de Dios, los que deben convertirse a nosotros. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.
y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, hermano, el amor al mundo nos va a llevar a mezclarnos con el mundo. Pero también, hermanos, cuando nosotros estamos mezclándonos con el mundo, estamos queriendo egoístamente todo a nuestro gusto, porque eso es lo que el mundo quiere. La música a su gusto, todo lo que tiene que ver con diversión, con atracción, con inmoralidad, independientemente cómo lo llamen, todo lo quiere a su gusto. Los israelitas, al mezclarse, pecaron contra Dios, rechazando las normas, los principios, aún el tipo de comida que Dios estaba dándole a la nación. A ellos lo rechazaron y pidieron comida a su gusto. Vamos al Salmo 78, versículos 17 al 20. Salmo capítulo 78, versículos 17 al 20. Dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, note bien, pidiendo comida a su gusto. Y es que, ¿qué sentido tiene comer algo que no nos gusta, verdad? Tentaron al Señor, dice, pidiendo comida a su gusto. Es lo que quiero, es lo que me gusta, es lo que me deleita, es lo que me fascina, así que ya no quiero eso. El maná del cielo, el maná de Dios, comida de ángeles o algo venido del cielo, ya no lo queremos. Queremos papa, queremos repollo, queremos melones, queremos sacos, queremos lo que teníamos en la vida antigua. Tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. De esa manera lo hicieron. Verso 19. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y corrientes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, ellos están dudando de el poder de Dios, de la palabra de Dios. ¿Será posible que va a poder darnos tanto? Porque, hermanos, cuando nos mezclamos, pecamos contra Dios, pidiendo comida al gusto. Pero bueno, hermano, ese era el pueblo de Israel. ¿Sabe que hoy nosotros en la iglesia, en el pueblo cristiano, también pedimos comida al gusto? Espiritualmente hablando. Ya no comida material, pero queremos o estamos pidiendo comida al gusto. Por ejemplo, queremos predicadores al gusto, preferidos, suaves, selectos, liberales. Eso es pedir comida al gusto espiritualmente hablando. Ay, que fulano no me gusta escucharlo porque es muy cortante, es muy grosero, es muy serio, es muy radical, es anticuado. Estamos entonces buscando predicadores que nos gusten, que nos hagan sentirnos bien, que nos den temas o temitas así suaves, que no nos incomoden, que no nos digan que el adulterio es malo, que no nos digan que el divorcio no se debe dar, que no nos digan que la fornicación es pecado, que no nos digan que ciertas cosas no le convienen al creyente. Pidiendo comida al gusto. ¿Pide usted comida al gusto? ¿O recibe la palabra de Dios, como dice Pablo, como palabra de Dios, como algo que viene de parte del Señor? Me ha pasado en varias ocasiones que después de estar en una iglesia, un hermano me pregunta y me dice: hermano, ¿le pidieron el tema que diera aquí? Para nada. Para nada.
es que pareciera que alguien le dijo a usted los problemas de la iglesia. Para nada. Porque a veces parece eso, ¿verdad? Como si me pidieron el tema y entonces por esa razón el hermano vino a hablar de eso. Una de las grandes responsabilidades para mí es cuando tengo que predicar. Porque quiero asegurarme que cada vez que voy a hacerlo y en el lugar que lo voy a hacer, sea lo que Dios quiere que dé, que comparta. No mi gusto, no mi preferencia. Me incomoda a veces saber situaciones de la vida de la iglesia, porque eso me pone en un sentido un freno para no tener la libertad de expresar lo que el Señor quiere que comparta. Predicadores al gusto. Pero a veces, hermanos, queremos también temas al gusto. Solo que nos hagan sentirnos bien, en lugar de ser desafiados por la palabra del Señor a producir los cambios de conducta que deben haber en la vida nuestra. Porque, hermanos amados, la meta de la vida nuestra debe ser que se asemeje cada vez más a la persona del Señor Jesucristo. Nosotros no debemos jugar al cristianismo, no debemos jugar a la iglesia, no debemos jugar al ministerio. Debemos tomar el cristianismo, la iglesia, el ministerio y la palabra del Señor por lo serio. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que nos va a dar crecimiento. Eso es lo que nos va a dar solidez. Eso es lo que nos va a dar firmeza en la doctrina. De lo contrario, seremos como barco en el mar, sin brújula, sin timón o sin ningún tipo de control. Pero también, hermanos, queremos reuniones de la iglesia al gusto personal. Divertidas, donde haya show, donde haya todo tipo de drama. Divertidas, sociales, y no importa si edifican o no, pero estamos entonces igual que los israelitas pidiendo comida al gusto. De esa manera es que queremos que las cosas se hagan. Y como resultado ponemos en duda la fidelidad de la palabra de Dios y la promesa de Dios. Los israelitas dijeron, ¿podrá él hacer esto? ¿Tendrá la capacidad de servir mesa en el desierto? Y el Señor evidentemente demostró que era capaz de hacer más de esto que ellos estaban o habían visto y conocido en aquel entonces. Disculpe, hermano, ¿a qué hora debo terminar? A las 9. Ok, 9 y cuánto. No, ya, solo es que voy a saber cuánto me paso después de las 9. Seguimos, hermano. En segundo lugar, hermanos, el amor al mundo nos llevará a adaptarnos al mundo. Como Lot se adaptó a la conducta de los de Sodoma y de Gomorra. Nos va a llevar a adaptarnos al mundo. ¿Sabe que los creyentes tenemos la capacidad de adaptabilidad? Los humanos tenemos la capacidad de la adaptabilidad. Nos podemos adaptar al clima. Los que han venido de países de un clima tropical aquí a este lugar en tiempo de frío, no sé cómo aguantan. Pero se han adaptado. A mí me cuesta. Pero se han adaptado. Se adapta a la altura y se adapta a muchas cosas. Los humanos somos capaces de adaptarnos. Fuimos hechos y creados con la capacidad y la habilidad de la adaptabilidad. Lot hizo eso con el correr del tiempo. No lo logró de un solo, pero él se fue poco a poco. Cuando usted lee Génesis capítulo 13, versículo 1 en adelante, que no vamos a leerlo por el tiempo, puede leerlo en casa. Pero ahí encontramos a un Lot con su tío Abraham. Y Abraham era un hombre de altares, como lo veremos después. Lot no. Los dos eran creyentes y creyentes verdaderos. Pero Abraham era creyente espiritual y Lot era creyente carnal y materialista. Tenía para la materia un ojo tremendo, podía ver todo lo que tenía que ver con materia.
No habían binoculares todavía inventados para ese tiempo, pero sus ojos vieron toda la llanura del Jordán. Y Lot fue poniendo tienda tras tienda, así dice el verso 10 del capítulo 13. Tienda tras tienda, tienda tras tienda. Y cuando menos se percató, Lot ya está a la puerta de Sodoma y de Gomorra. Poco a poco. ¿Y qué hace Lot? Es interesante ver, hermano, que el alejamiento del Señor y acercamiento al mundo tiene pasos. Y veamos lo que pasó con Lot. Lot, por ejemplo, primero vio lo atractivo de la llanura, le entró por los ojos. Y dice el versículo que vio toda la llanura del Jordán. Luego, después de haber visto, Lot escogió toda la llanura del Jordán. Y luego Lot decidió separarse de Abraham. La Biblia dice, y se separaron el uno del otro. Y luego Lot se estableció con sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Leamos versículos 9 al 12 del capítulo 13 de Génesis. Capítulo 13, versos 9 al 12. ¿No está toda la tierra delante de ti? O sea, eso es lo que Abraham le dice a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces ahí vemos que Lot poco a poco se acercó a donde no debía de acercarse. Y ese acercamiento a donde no debía de hacerlo produjo en él su ruina total. Recuerde, hermanos, la permisividad de las cosas del mundo, su sistema pecaminoso, va a llevarnos poco a poco a adaptarnos a ese sistema. Por ejemplo, si usted se traslada de un lugar a otro, de una iglesia a otra, usted va a adaptarse al clima, al ambiente espiritual de esa iglesia. Si es una iglesia de mucho activismo y usted ha sido pasivo, probablemente ahí se va a adaptar al activismo. Actividad, predicando, cantando, enseñando, saliendo, evangelizando, pastoreando, usted se adapta a ello. Pero si de repente se traslada a una iglesia, a un lugar donde son pasivos y usted antes era más activo, usted se adapta, se acomoda. Espiritualmente o moralmente o en cualquier aspecto de la vida usted se acomoda, sin pensar que eso va a traerle a usted una ruina a su vida espiritual. La adaptabilidad. El creyente puede adaptarse a la temperatura espiritual, buena o perjudicial para su vida cristiana. Porque tenemos esa capacidad. A veces nos adaptamos a lo que no nos debemos adaptar. Decimos, no, pero es que aquí así son las cosas y por esa razón así estamos bien y así vamos a seguir adaptándose a algo que de repente no es lo más conveniente. Y si se trata del mundo, peor, porque nos vamos adaptando a prácticas, a creencias, a celebraciones, a culturas y a toda esta serie de cosas que están dominadas por la filosofía humanista del mundo. Y ahí tenemos que tener ese cuidado, porque hermanos, la adaptabilidad nos va a traer a nosotros ruina, ruina total. Por ejemplo, en el caso de Lot, Lot trajo ruina a su vida en 4 aspectos importantes. En el primero de ellos,
moralmente. Perdió los principios morales. O sea, ya para él la moralidad no tenía mucho sentido. Ya era una cuestión secundaria. Al grado tal que estando viviendo entre los de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 19 del libro de Génesis, él llama a los de Sodoma y Gomorra, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Y no eran ni primos, hermano. Pero Lot les dice a ellos, hermanos míos, no hagan tal maldad. Está adaptado, está familiarizado a esa vida, a esa norma de conducta. Es más, en el verso 6 y 7 usted va a ver allí que moralmente, evidentemente, Lot ha aprendido los principios morales, porque él les dice a los homosexuales que han cercado la casa de él para que sacara a los ángeles que lo habían visitado. Le dice él, no les hagáis ningún mal. He aquí yo tengo 2 hijas vírgenes, no han conocido varón, os las sacaré y haced de ellas como bien os parezca. Un padre entregando a sus 2 niñas o muchachas o jóvenes vírgenes que no sabemos cómo se habían cuidado, pero eran vírgenes, y él, el propio papá, le dice a estos corruptos, depravados, ahí están mis 2 hijas, hagan con ellas lo que bien les parezca, con tal de que a estos no les hagáis ningún daño. El sácanos para que los conozcamos, esa expresión, ese es un eufemismo. En lugar de usar la palabra directa de relaciones homosexuales, que eso era lo que querían tener los de Sodoma y Gomorra con los ángeles. Él pierde los principios morales. Pero en segundo lugar, fracasó familiarmente. Perdió su esposa. Recuerda, cuando van saliendo, usted puede verlo y vamos a verlo el domingo, que vamos a seguir con esto, si el Señor permite, y no le han cantado a usted. Él familiarmente perdió a su esposa. Cuando van saliendo de Sodoma y Gomorra, que van sin nada, no les quedó tiempo de llevar equipaje, ni mucho menos su carro. No había carro en ese tiempo, ¿verdad? Era fácil. Pero nada, salen sin nada. Y cuando van saliendo, la esposa de Lot, que era materialista igual que él, vio hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Pierde a su esposa. Hermano y hermana, en el mundo que no conoce a Dios, es normal que matrimonios se despedacen, se destruyan, se desintegren. Es normal. No debería de serlo en el pueblo del Señor. Pero aquí Lot familiarmente es un fracaso. Pierde su esposa. Pero también, en tercer lugar, espiritualmente, Lot estaba en ruina. No tuvo altares en su vida. Cuando nosotros vemos a Abraham y a Lot, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ahí vemos a un Abraham con altares y Lot estaba con él. Es interesante que 3 o 4 veces dice la Biblia y Lot estaba con él. O sea, Lot era sobrino de Abraham. Andaban juntos. Pero luego después Lot se separa de Abraham y se separaron el uno del otro. Y nunca más, después de que se separa de Abraham, nunca más va a encontrar altares en la vida de Lot. Lot, hermanos, era un creyente, pero era creyente de remolque. ¿Sabe qué es eso? O sea, estaba ahí en los altares porque Abraham estaba en los altares. Hoy diríamos, va a la iglesia porque Abraham le pasaba dando ray siempre. Si no, no iba. O sea, Lot no era un creyente de iniciativa propia. Era un creyente que siempre había que estarlo remolcando, enamorando, convenciendo, contemplándolo para que siga, para que avance, para que se congregue, para que se mantenga. Ese era Lot.
Un creyente de remolque, pero no era un creyente de iniciativa propia. Amado hermano y hermana, usted y yo debemos ser creyentes de iniciativa propia. Buscamos al Señor, buscamos a los hermanos, buscamos una iglesia donde congregarnos. De lo contrario, vamos a fracasar espiritualmente tarde o temprano. Hay creyentes que se trata de consolar y dice, bueno, es que donde yo estoy no puedo congregarme. ¿En verdad no puede congregarse? Hombre, si no encuentra una iglesia cercana de sana doctrina, encuentre la menos peor y vaya ahí, por mientras. O comience usted solo, con su familia, con sus vecinos y todo lo demás. Pero no sea un creyente que se está exponiendo a fracasar espiritualmente. Y finalmente, hermanos, tuvo ruina materialmente, perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. O sea, él salió sin nada. Es verdad que en Sodoma y Gomorra era Don Lot. Pero una vez que la consecuencia de su desviación y de su adaptación al sistema pecaminoso y degenerado de Sodoma y Gomorra le llegó a él, entonces él termina en ruina moral, ruina espiritual, ruina familiar y ruina material. Y es triste, hermanos amados, el final de la vida de Lot por amar al mundo. Por esa razón el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo, ese sistema pecaminoso, es enemigo de Dios. Y por esa razón Dios dice que no debemos amarlo. Muy bien, hermano, nuestro tiempo se ha ido, nos quedamos aquí. Gracias por su paciencia. Y si el Señor lo permite, vamos a continuar el domingo con nuestro tema.